para presentar un proyecto muy importante de la Asociación de la Prensa de Cádiz, a los que yo le vuelvo a agradecer a todos y cada uno de ellos, no solo a su presidente, sino especialmente, además, a las personas que a continuación visualizarán uno de los trabajos que han realizado a lo largo de todo este año, y muy especialmente a las voces expertas que nos van a acompañar en esta mañana, María Ángeles Sepúlveda, a la que le doy la bienvenida siempre a esta casa que es la suya, y muy especialmente también a Lorena Montero, que es una mujer también comprometida con la provincia gaditana y que hoy vamos a tener la oportunidad, como digo, de poderlas escuchar y, si quedaba alguna duda, tener muchas más herramientas, no solo de la situación actual, sino de las medidas a adoptar. Como digo, este acto que hemos denominado Visión y abordaje de las violencias de género supone uno de los principales hitos de la programación que se ha organizado por parte del área de igualdad, un área de igualdad que yo quiero destacar, que ha sido un compromiso político de este Gobierno y que ha querido, por tanto, poner el acento también en la forma a la hora de estructurar el mismo, y que eso suponga pues poder trabajar de forma directa, más allá de competencia, en el trabajo que se aborda desde esta casa. Yo saludo además a muchas entidades que colaboráis diariamente con nosotros, asociaciones de mujeres, que muchas estáis esta mañana aquí, a la Universidad de Cádiz, que sé que me consta además que a través de esa unidad de igualdad están trabajando día a día en colaboración con nosotros y con muchas otras instituciones, y por tanto hoy se le quiere poner también el foco de una manera mucho más visual a ese trabajo que se realiza. El objetivo, además de la conmemoración, de esta conmemoración que tendremos en breve, el día 25 de noviembre, no es otro, y creo que hay que seguir destacándolo, el de denunciar y combatir un problema que es de un hondo calado social y que sobre todo también es una lacra lacerante y que a menudo es silenciosa y que por tanto no se puede circunscribir al ámbito privado. Y en ese sentido yo creo que la violencia física no es sino la máxima y más grave expresión, pero hay muchas otras que conocemos, muchas de las que estamos aquí, y que además en cifras oficiales creo que dejan muy a las claras de la situación en la que nos encontramos. Como digo, las cifras oficiales apuntan a esas estadísticas que tenemos, que comienzan en el año 2003 y que en este país han sido asesinadas más de 1.027 mujeres, y en este país a lo largo de este año 51. Pero también aquí en Cádiz, que no nos queda lejos, sino que lo tenemos muy cerca, y que el número de víctimas de violencia de género y de personas dependientes también a su cargo, atendidas por el Instituto Andaluz de la Mujer, se ha incrementado casi un 11% en este cierre del tercer trimestre último, y por tanto creo que son datos absolutamente objetivos que no dejan otro mensaje sino más que evidenciar esa realidad. Frente a esa violencia de género, sabéis bien, ya sea en forma de asesinatos, de agresiones, de explotación, de trata, de mutilación sexual, creo que no cabe ni la indiferencia ni el silencio cotidiano. Y ese silencio cotidiano, y para muchos esa indiferencia, creo que hay que decir alto y claro que les hace cómplices y, por tanto, partícipes de esa forma de barbarie absolutamente deleznable. Los datos, además, del Sistema de Seguimiento Integral de Víctimas de Violencia de Género del Ministerio del Interior, hablan, al cierre del pasado mes de octubre, de nada menos que 2.777 casos activos en esta provincia. Creo que en ese sentido estamos hablando de una gravedad del problema que, como digo, tiene cifras muy concretas. Y creo además que esa equidistancia se traduce en muchas ocasiones en una victimización añadida de la parte más débil y, por tanto, de la parte que padece esa violencia. Creo que compartiréis también conmigo que ya no es suficiente contar con instrumentos legales que han sido eficaces, como la ley orgánica,
sino que es preciso que se continúe reivindicando la erradicación de este problema. Cuando me llamaste, yo preguntaba, bueno, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Y entonces decía, bueno, haz algunas reflexiones. Bueno, pues aquí van algunas. La primera reflexión, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es que estamos hablando de un atentado a los derechos humanos. Y yo creo que esa etiqueta no se nos puede olvidar. Ahora que va a ser 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a recordar que todas las personas nacemos libres e iguales. Y en esta libertad, en esta igualdad, debe ser sin discriminación alguna de raza, etcétera, pero de sexo. Por tanto, cualquier cuestionamiento, y yo me asombro, digo, 71 años después, cualquier cuestionamiento a la existencia de la violencia de género, estamos cuestionando, estamos vulnerando lo que sería el disfrute y el reconocimiento de los derechos humanos. Esta sería quizá la principal reflexión y además también quiero recordaros que en la Declaración del Milenio, en el año 2000, lo que se manifestó fue precisamente que la violencia de género constituye la mayor vulneración, insisto, de los derechos humanos en el mundo. O sea que así también está considerado. Por tanto, debemos de mirarla de frente y sin tapujos. La siguiente reflexión ya la sabemos todas y todo, y cuando yo muchas gracias por lo de voz autorizada, pero aquí conozco muchas caras y quien más autorizada está precisamente es la persona que está en el día a día en la calle y también las mujeres que lo sufren o que lo han sufrido. Y sabemos que es algo estructural y universal. Estructural y universal, pero sobre todo que estamos hablando de algo instrumental. ¿Qué quiere decir instrumental? Que tiene un objetivo. La violencia de género no es baladí y tiene el objetivo del control social. Bueno, el control social, ¿por qué? Porque en la estructura social de un sexo, el masculino, sobre otro, el femenino, las mujeres. ¿Y por qué? Simplemente para una organización social que yo la llamaría desorganización, porque es que no puede haber una organización social que esté basada en el desequilibrio y en la discriminación. Y cuando decimos esto es algo histórico que ha existido desde siempre, yo últimamente estoy leyendo mucho y me gusta mucho a Gerda Lerner, a la antropóloga, y esto, fijaros, viene nada menos que desde el Paleolítico, o sea que ya ha llovido, y las que ya tenemos una edad, pues yo, por mucho que recuerde, hasta ahí no llego, francamente, ¿no? Pues fijaros, cuando siempre dicen que cuando el hombre y las mujeres se hicieron sedentarios, porque mientras éramos nómadas, pues había una libertad, una igualdad y sobre todo la línea familiar era la línea de la mujer. Era la mujer la que tenía los hijos, y la que los sigue teniendo, por cierto, pero la línea sucesoria venía a través de las mujeres y tenían relaciones sexuales pues mucho más libremente. Pero ¿qué pasó al hacerse sedentario? Lo primero es que decían que al hacerse sedentario hubo una división sexual del trabajo. Bueno, eso puede ser, pero ocurrió algo muy importante. El hombre empezó con la propiedad privada del ganado y la propiedad privada de las tierras. Y con la propiedad privada quiso saber quiénes eran sus hijos. Y aquí la línea sucesoria tenía que ser a través del hombre, no de la mujer. Por tanto, fijaros, vamos, que yo lo veo fortísimo, ¿no? El control social de las mujeres empieza a través de un control sexual basado en la propiedad privada. Y si lo pensamos bien, desde el Paleolítico, madre mía, hemos evolucionado, pues tenemos Internet, pero seguimos considerando a las mujeres que son propiedad privada, ¿no? Entonces, pues eso también es una reflexión que a mí me parece pues de sumo interés. Y esta violencia instrumental, como estamos comentando, que no tiene sino otro objeto y continúa hoy día que frenar el avance de las mujeres, un avance que frenarlo es algo que parece prácticamente imposible, pero lo que sí es cierto, y como decía Simone de Beauvoir, todo lo que no sea avanzar es retroceder. Y nos encontramos hoy día que la violencia de género que frena el desarrollo de los pueblos y que frena el avance de las mujeres, se puede hacer como instrumento o de forma explícita, y ya lo sabemos, ¿no? Los golpes, palizas, asesinatos, de distintas maneras de violencia de género explícita a la que también se une el miedo a ser violentada.